Ah, caray. El 1 de enero de 1994 no solo comenzó un nuevo año, comenzó una de las historias económicas más curiosas y contradictorias de Norteamérica. Un tratado que hoy mueve billones de dólares, pero que empezó el mismo día que una rebelión armada en México. Y no, eso casi nunca te lo cuentan. Hasta morir si es preciso. Hoy, aquí en Ah, caray, no vamos a explicarte el tratado como en un libro de texto. Vamos a contarte curiosidades, datos poco conocidos y cifras que cambian la historia del acuerdo que unió y dividió a México, Estados Unidos y Canadá. Si crees que ya sabes qué fue el TLCAN o el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, quédate, porque probablemente no lo sabes como crees. Número 1. Este tratado entró en vigor exactamente el mismo día que el levantamiento del Ejército Zapatista en Chiapas. Mientras el gobierno hablaba de globalización y libre comercio, una parte del país gritaba: "No todos estamos invitados a ese futuro". Dos Méxicos nacieron el mismo día. Y esa contradicción sigue viva hasta hoy. Número 2. Un solo automóvil que compras hoy en Norteamérica puede cruzar la frontera hasta 8 veces antes de llegar al concesionario. No es comercio tradicional. Es una fábrica repartida en 3 países. Si se detiene una frontera, se detiene toda la cadena. Número 3. Y una más, antes de seguir. Desde que este tratado existe, el comercio entre los 3 países se multiplicó por 5, pero muchos salarios no crecieron al mismo ritmo. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién ganó realmente y quién perdió? Empecemos por el origen de todo esto. Número 4. ¿Por qué el tratado empezó un 1 de enero? El TLC no comenzó un 1 de enero por accidente. Ese día no solo inicia un año nuevo. Inicia el año fiscal completo, los contratos, los presupuestos, todo. Los arquitectos del tratado querían mandar un mensaje claro. Esto no era un ajuste técnico, era un cambio de era. De hecho, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, lo vendió así ante su país. NAFTA means jobs, American jobs. El simbolismo era claro: nuevo año, nuevas reglas, nuevo juego. Número 5. El tratado que también cruzó aulas. Cuando se habla del TLCAN, casi siempre pensamos en comercio, fábricas y camiones cruzando fronteras. Pero hubo otra transformación mucho más silenciosa y quizá más duradera: la educativa. A partir de la entrada en vigor del tratado, las universidades de México, Estados Unidos y Canadá comenzaron a colaborar como nunca antes. Durante las 2 décadas posteriores, cientos de miles de estudiantes mexicanos estudiaron total o parcialmente en universidades de Estados Unidos y Canadá, impulsados por programas de intercambio, convenios académicos y becas vinculadas a la integración económica. Tan solo en Estados Unidos, el número de estudiantes mexicanos pasó de menos de 10,000 a principios de los años 90 a más de 15,000 anuales de forma sostenida en las décadas siguientes. En Canadá, aunque en menor escala, el crecimiento fue aún más acelerado. De cifras marginales en los 90 a decenas de miles de estudiantes mexicanos acumulados desde la firma del tratado. Este flujo no ocurrió por casualidad. A la par del TLCAN surgieron, o se fortalecieron, programas de becas y cooperación académica como Fulbright García Robles, CONACYT Universidades de Norteamérica, convenios binacionales entre universidades públicas y privadas, y programas de movilidad enfocados en áreas estratégicas para el comercio regional, ingeniería, manufactura avanzada, economía, comercio internacional, logística y tecnología. Durante los años 2000, miles de becas anuales permitieron a estudiantes mexicanos cursar maestrías y doctorados en universidades estadounidenses y canadienses, muchas de ellas directamente relacionadas con sectores impulsados por el tratado. Al mismo tiempo, universidades de México y Canadá recibieron profesores, investigadores y estudiantes extranjeros que fortalecieron sus programas académicos. Estados Unidos fue el país que más ganó en términos académicos, al atraer talento internacional y convertir la educación en una de sus exportaciones más valiosas. México fue el país que más creció en formación de capital humano, aunque también enfrentó el reto de la fuga de cerebros. Canadá logró un equilibrio notable.
atrayendo estudiantes y reteniendo a muchos de ellos como profesionales calificados. Al final, el TLCAN no solo integró economías. Integró aulas, universidades y generaciones completas de ingenieros, científicos y profesionistas que hoy siguen sosteniendo la relación entre los tres países. Número 6. Un tratado que sobrevivió a todo. Otra curiosidad poco conocida. Este tratado sobrevivió a casi todo lo que suele matar acuerdos internacionales. Crisis financieras. Cambios de partido. Protestas sociales. Y presidentes que prometieron eliminarlo. No muchos acuerdos en el mundo pueden decir eso. Y aquí entra un personaje clave. Número 7. Del peor tratado al mejor tratado. Décadas después, llegó su crítico más famoso. El presidente estadounidense Donald Trump lo dijo sin rodeos. NAFTA was the worst trade deal ever made. Pero aquí viene la curiosidad. No lo eliminó, lo renegoció y después declaró: The USMCA is the largest, fairest, most balanced trade deal ever negotiated. El mismo tratado pasó de ser el peor de la historia, a convertirse en el mejor, según la misma persona. Entonces la pregunta es inevitable. Si este tratado fue tan poderoso como para sobrevivir a todo eso, ¿qué dicen los números reales? Porque las cifras cuentan una historia todavía más sorprendente. Número 8. El tratado que hizo explotar el comercio. Si este tratado realmente funcionó o no, hay un dato que nadie puede ignorar. Desde que el TLC entró en vigor, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá no creció un poco, explotó. Pasó de ser un acuerdo regional importante a convertirse en una de las zonas comerciales más grandes del planeta. Dicho de otra forma, el comercio se multiplicó por 5. Pocos tratados comerciales en la historia moderna pueden mostrar un crecimiento así. Y aquí viene lo interesante. Este crecimiento ocurrió a pesar de crisis, recesiones y cambios políticos constantes. Número 9. Creció el comercio, pero no igual para todos. Pero aquí viene la parte incómoda. Aunque el comercio creció como nunca, los beneficios no se repartieron de la misma forma. Algunas regiones industriales despegaron. Otras quedaron rezagadas. Y esta diferencia es clave para entender por qué este tratado fue tan aplaudido y tan odiado al mismo tiempo. Pregunta de trivia. Cuando hablamos del comercio en Norteamérica, solemos imaginar un producto cruzando la frontera una sola vez. Pero en el caso de los automóviles, la historia es muy diferente. ¿Cuántas veces puede cruzar la frontera un automóvil producido en Norteamérica antes de llegar al concesionario? Opción A, 1 vez. Opción B, 3 veces. Opción C, 5 veces. Opción D, hasta 8 veces. Tómate 5 segundos. ¿Cuál crees que será la respuesta correcta? La respuesta correcta es la opción D, hasta 8 veces. Un mismo automóvil puede cruzar la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá una y otra vez, mientras se ensamblan piezas, motores, transmisiones y componentes electrónicos en distintos países. Esto es el TEMEC en acción, una cadena productiva totalmente integrada, donde la frontera no detiene la industria, la multiplica. Número 10. Norteamérica se convirtió en una fábrica compartida. El TLC no solo eliminó aranceles, reorganizó la producción. Hoy, una pieza puede fabricarse en México, otra en Estados Unidos, otra en Canadá, y ensamblarse en un cuarto lugar. No es casualidad, fue el diseño del tratado. El objetivo era claro, competir como bloque frente al resto del mundo. En México, esta transformación fue defendida con una idea central. El presidente Carlos Salinas de Gortari lo dijo así al impulsar el acuerdo. El Tratado de Libre Comercio es la vía para que México deje de depender del petróleo y se convierta en una potencia exportadora. En ese momento sonaba ambicioso. Hoy sabemos que esa parte sí se cumplió. Número 11. México cambió lo que exporta para siempre. Antes del TLC, México dependía principalmente del petróleo. Después del tratado, el país empezó a exportar otra cosa:
manufactura, autos, electrónicos, dispositivos médicos. El país dejó de vender lo que sacaba del suelo y empezó a vender lo que sabía fabricar. Pero aquí viene una advertencia importante. Años después, el presidente mexicano Ernesto Zedillo lo dijo con frialdad. El TLC no es una panacea, pero sin él, México estaría mucho peor preparado para competir en el mundo. Y tenía razón. El tratado transformó la economía, pero no resolvió automáticamente los problemas de desigualdad ni de salarios. Entonces tenemos un contraste claro. Más comercio, más fábricas, más exportaciones, pero más bienestar. Para responder eso, tenemos que ver quién ganó más y quién perdió. Y ahí es donde los números se vuelven incómodos. Número 12. El tratado no afectó a todos por igual. Aunque el comercio creció como nunca, los beneficios no llegaron igual a todos. Mientras algunas regiones se industrializaron, otras quedaron rezagadas durante décadas. El tratado no creó un solo resultado, creó ganadores y perdedores claros. Dicho en simple, México multiplicó por 10 sus exportaciones. Pocos países en el mundo han tenido una transformación exportadora así en tan poco tiempo. Número 13. Pero aquí viene una curiosidad incómoda. El campo mexicano, el gran perdedor silencioso. Mientras las exportaciones crecían, el campo mexicano enfrentó una presión enorme. Las importaciones agrícolas aumentaron más de 400%. Millones de pequeños productores no pudieron competir en igualdad de condiciones. Este efecto rara vez aparece cuando se habla del éxito del tratado. En Estados Unidos el malestar tomó otra forma. Para millones de trabajadores industriales, el tratado se convirtió en el culpable perfecto de la pérdida de empleos y fábricas. ¿Pero fue realmente el tratado el culpable de esto? Número 14. Aquí viene otra curiosidad que casi nunca se explica. Muchos estudios muestran que gran parte de los empleos perdidos en manufactura no se fueron a México. Se perdieron por automatización y tecnología. Pero en política, la percepción pesa más que la estadística. Canadá observó todo esto desde una postura más pragmática. El primer ministro Jean Chrétien lo resumió así. Trade is not about ideology, it's about jobs and prosperity. Para Canadá, el tratado fue una herramienta, no una ideología. Entonces tenemos un panorama complejo. Comercio histórico. Exportaciones récord. Beneficios desiguales, costos sociales reales. Y antes de cerrar esta historia, vamos con la última trivia del video. Porque este dato suele sorprender incluso a quienes creen conocer bien el tratado. Vamos con otra pregunta clave. Mucho se habla del impacto del TEMEC y antes del TLC, pero poco dimensionan qué tan profundo ha sido realmente. Pregunta de trivia. Desde que existe este tratado, el comercio entre los tres países se ha, opción A, duplicado, opción B, triplicado, opción C, cuadruplicado, opción D, multiplicado por 5. Piénsalo bien. Han pasado décadas. Millones de empleos y cadenas productivas completas dependen de esto. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? Tómate 5 segundos. La respuesta correcta es la opción D. El comercio se ha quintuplicado. Desde la entrada en vigor del tratado, el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se ha multiplicado por 5, convirtiendo a Norteamérica en una de las regiones económicas más integradas del planeta. Número 15. Hay una curiosidad del TLCAN y del actual tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que casi nunca se menciona, pero que todos hemos sentido en el bolsillo. El tratado ayudó a que muchos productos fueran más baratos, pero no logró que los salarios aumentaran al mismo ritmo. En Estados Unidos, la integración comercial con México y Canadá permitió que varios alimentos, especialmente frutas y verduras, costaran menos de lo que habrían costado sin el tratado. Estudios económicos estiman que estos precios fueron entre 2 y 4% más bajos. También ayudó a contener los precios de ropa, electrónicos y otros bienes manufacturados. Sin embargo, durante largos periodos, los salarios reales de muchos trabajadores crecieron muy poco, e incluso se estancaron en varias regiones industriales. En Canadá ocurrió algo parecido, aunque de forma más moderada.
La apertura comercial redujo costos en sectores como el automotriz y ayudó a que los precios al consumidor fueran entre 1 y 3% más bajos. Pero, al mismo tiempo, el aumento de los salarios fue lento, lo que hizo que la sensación de mejora económica fuera limitada para muchas familias. México vivió la paradoja más marcada. En bienes manufacturados, como autos, electrodomésticos y electrónicos, los precios bajaron de forma clara en términos reales. Sin embargo, los salarios no aumentaron al mismo ritmo que la productividad, ni que la integración comercial. Para millones de personas, el dinero que ganaban mes con mes creció poco, mientras que los costos de vivienda, transporte y servicios siguieron subiendo. La curiosidad clave es esta. El tratado ayudó a reducir precios, pero no impulsó de forma equivalente el aumento de salarios. Eso significa que, aunque algunas cosas se volvieron más baratas, la capacidad de compra de muchas personas no mejoró tanto como se esperaba. Por eso el TLC y el TMS pueden verse como un éxito desde el punto de vista del consumidor, pero como una experiencia ambigua desde el punto de vista del trabajador. El acuerdo hizo más barato comprar en Norteamérica, pero no hizo que los salarios crecieran lo suficiente como para que vivir fuera claramente más fácil. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y suscribirte dándole clic a la campanita para avisarte cuando tengamos videos nuevos. Tu apoyo es muy importante para nosotros.